Decía que él es el director técnico de la empresa Biobi Technology, una empresa que está alojada en el Parque Científico de Badajoz, una empresa que está dedicada a la microsensorización, sobre todo en el mundo, en el sector de la alimentación y en el sector de la salud. Una empresa que hace poco ha sido participada por un grupo vasco y que ha tenido, entre otras hitos, ser considerada empresa caso de éxito en un par de certámenes que ha habido a nivel regional y a nivel nacional. Para no extenderme mucho en la presentación, os dejo en manos de Javier y que él sea el que haga un pequeño esbozo de su empresa y que os lo contará mejor que yo. Javier, cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, lo primero de todo, y también muchas gracias por considerarnos en que podemos aportar algo a este sector, a este mundo de la IoT, que está tan de moda ahora, y en particular, pues según versa el curso, en la parte de logística. Pues como ha dicho José Antonio, nosotros somos una empresa de base tecnológica que nos dedicamos a la sensorización microelectrónica de procesos en línea de manera no invasiva. Nuestro core, nuestra base, está en el diseño microelectrónico de circuitos integrados. Y evidentemente luego, pues todo lo que va alrededor de ese circuito integrado, sensor, para poder transmitir y hacer uso de esa información. Mi intención con este curso es que, o con esta charla, es que lo intentemos hacer un poco participativo para que podamos comentar entre todos pues este concepto de la IoT y cómo llevarlo a cabo y dónde se dan las soluciones que se desean y cómo afrontar un diseño de este tipo, no desde el punto de vista electrónico, pero sí desde el punto de vista conceptual de las necesidades que la propia empresa tenga. Os tengo preparada una pequeña presentación simplemente para contextualizar, pero como os digo, sí me gustaría que lo hiciéramos un poco interactivo. Y también, sobre todo, si pudierais o pudieseis en un momento todos y todas comentarme con una línea a qué os dedicáis y en qué sector está vuestra empresa, a mí me sería beneficioso para poder contextualizar más todavía estas horas que vamos a estar juntos. Entonces, si preferís, os pongo la presentación de 4 o 5 transparencias no más. Luego me comentáis entre cada una y me comentáis un poco a qué os dedicáis y continuamos con la charla. Vale, pues si os parece bien. En fin, voy a coger la presentación. Vale, bueno, pues esto ya lo ha comentado José Antonio. Somos una empresa que estamos alojadas aquí en el Parque Científico y nuestra vertiente viene vertiente electrónica y en particular microelectrónica. Vale. Y pues tal como es el motivo, el concepto de esta charla, es el Internet de las cosas. Que es un concepto que hoy en día todos conocemos, pero que es un concepto que a lo mejor está un poco manido en el sentido de se habla rápidamente que es el Internet de las cosas, Internet de las cosas. A ver, si nos vamos literalmente, luego hablaremos un poco, intentaremos hablar todos un poco qué entendemos por Internet de las cosas, pero si nos vamos a la definición literal, pues es la que tengo ahí puesta. Es la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Y entonces ahí, pues como podéis entender, cabe de todo. Como entendéis, o estaréis utilizando o tendréis necesidad de utilizarlo, ahí cabe de todo. Pues desde coches, electrodomésticos, sensores, pues lo que podéis imaginar.
la deriva que tiene pues, este punto pues, viene de las diferentes revoluciones industriales, que esta es pues, la última en la que nos estamos viendo sumergidos. Este concepto de IoT pues, ha tenido una gran repercusión desde la introducción del concepto de Industria 4.0, que viene bueno, pues, después de la 3.0, 2.0 y 1.0, como podéis ver ahí. No, no es mi objetivo hacer nada, digamos, teórico de lo que es la sensorización IoT, sino intentar hacerlo práctico y que comentemos entre todos y todas el concepto y la situación de estos sistemas. En realidad, estas dos siguientes transparencias son las que creo que son importantes y a la hora de hablar del concepto del IoT, bajo mi punto de vista. Al final, el IoT debe tener un sentido. No nos debemos quedar exclusivamente en pensar que el IoT son sensores y son sistemas hardware que están ubicados en el lugar que les corresponda o que necesitemos que obtengan información. Porque al final es un conjunto de lo que se denominan los sistemas ciberfísicos, en los que todo parte desde el mundo físico, que es de donde se obtiene la información, pero luego además hay un mundo digital, que es donde se hace el procedimiento, el procesamiento de esa información y que debe llevar, obligado, debe llevar una actuación. Porque tener información por tenerla no tiene sentido, porque al final es almacenar gigas y gigas y gigas. Un sistema de IoT debe llevar siempre aplicada una actuación, porque al final hay que tomar una decisión con esos datos. Ese, para mí, de los dos conceptos importantes que me gustaría tratar, bajo mi punto de vista y en mi experiencia, ese es el primero de los puntos claves que tienen los sistemas de sensorización IoT. El sistema de sensorización de IoT debe ir destinado a hacer una actuación y a tomar una decisión en la empresa, en el proceso productivo con el cual estemos trabajando. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. Si no, es obtención de información desde el mundo físico, llevarla al mundo digital y almacenarla y ahí se quedó. Porque, bajo mi punto de vista, con mi experiencia, la importancia es que sin datos no hay decisión. Y eso es al final, en todas estas implantaciones, en todas las implantaciones de sistemas de sensorización IoT, debe ir asociada a esa decisión. Evidentemente, todo parte del dato que se obtenga, del dato que se quiera medir, del dato que necesitemos obtener, pero para tomar una decisión en el proceso productivo correspondiente. Si hablamos de logística en este caso particular, pues, por ejemplo, necesitamos información sobre, por ejemplo, ahora está muy de moda el anuncio que ha hecho Segur de garantizar con el IoT que no hay rotura de frío en envíos que necesiten tener una cadena de frío garantizada. Bueno, pues eso es una eso permite una toma de decisión. La toma de decisión es, si hay rotura de frío, pues tenemos que hacer algo. Y ese algo es, pues, parar ese camión, revisar qué situación es la que tiene en ese camión que no está permitiendo que la cadena frío se mantenga, por ejemplo. ¿Vale? Y para mí este es el punto primordial de los sistemas de IoT. Y básicamente con este punto, dejaba la presentación terminada. No quiero extenderme más en este sentido. Os dejo el sin datos ni decisión porque creo que es importante, pero una vez que hemos decidido que vamos a hacer un sistema de IoT o necesitamos en la empresa, en nuestro proceso productivo, un sistema de IoT, pues viene el siguiente paso, que no es un punto, es el segundo punto que creo que es clave y que ahí viene ya... ahí viene más ya la definición de ese propio sistema. Cuando digo definición, quiero referirme a la definición intrínseca que tenga en la propia empresa. Es decir, ¿para qué voy a utilizar ese sistema de IoT? Porque eso nos va a permitir dimensionar qué sistema de IoT es el que se necesita. Y para eso
hay que hacer un dimensionamiento interno de la empresa y decidir qué sistema se necesita, no desde el punto de vista técnico, no me estoy refiriendo al punto de vista técnico, me estoy refiriendo desde el punto de vista funcional. ¿Qué necesito y para qué lo necesito? Nosotros en la empresa, cuando hemos tenido a clientes que han venido a preguntarnos pues cómo trabajar o qué hacer en un sistema, tienen una necesidad de IoT, la primera pregunta es siempre ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Y qué requerimientos son los que te obligan a tener un sistema de IoT? Por ejemplo, si hay necesidad de que sea miniaturizado, si no hay necesidad de que lo sea. Si existe en el entorno donde se va a trabajar una red establecida o no existe. Si se necesita que tenga bajo consumo porque necesitamos extender el periodo de vida del sensor o no se necesita. Todos estos parámetros, todo este dimensionamiento desde el punto de vista funcional es al final lo que va a permitir que se tenga un sistema de IoT adecuado a tus necesidades, ni sobredimensionado ni infradimensionado. Que muchas veces ahí es donde nos encontramos problemas, porque se quieren encajar sistemas excesivamente complejos para soluciones que tienen una solución menos compleja. Y al revés, se quiere tener un gran sistema complejo con un sistema de IoT que no te permite llegar a esas prestaciones. Evidentemente, muchas veces también asociado al coste. Pero ese es el segundo punto clave, bajo mi punto de vista, que es el del dimensionamiento interno de la empresa, de las necesidades que tengas a la hora de implantar un sistema de IoT. Y ese ejercicio, bajo nuestro punto de vista y nuestra experiencia con clientes y nosotros mismos en nuestros sistemas de IoT que nos hacemos, es fundamental. Es fundamental. Y creemos, y por la experiencia que nos ha dado, que ese ejercicio es el que lleva a finalización de un sistema de IoT adecuado a la empresa y que quede contenta y con el resultado y obteniendo la información que necesita para tomar decisión que necesita en los aspectos críticos de su proceso productivo. Al final, bajo nuestro punto de vista, esa es la clave. Poder tomar decisiones en tiempo real para poder tener ese dato y tener las menores pérdidas posibles en el proceso productivo en el que estemos trabajando. Nosotros, como ha dicho José Antonio en la presentación, trabajamos normalmente o principalmente en los sectores agroalimentario y de salud, con soluciones particulares nuestras. Ahora os mostraré por aquí algunos de los diseños. Y al igual que también trabajamos para terceros, pues con ese ejercicio también de consultoría, en el sentido de decir qué necesitas y esto es lo que sería bueno para tu empresa. Evidentemente, este ejercicio hay que hacerlo en conjunto con el cliente. Y si nos centramos, por ejemplo, en el sector de la logística, pues al final hay parámetros básicos como temperatura, humedad, que son necesarios de tener completamente localizados, al igual que valga la redundancia en localización, pues tener localizados esos transportes, para lo cual se debe tener acceso a una localización remota. Localización remota que en estos casos son localización remota en larga distancia. Implica que no pueden ser reutilizadas en el diseño de esa aplicación redes de bajo alcance, porque o si se utilizan redes de bajo alcance deberíamos tener repetidores. Bueno, este es el proceso de diseño que evidentemente lleva implícito tiempo de diseño, de fabricación y de ejecución y de test, al igual que el coste. Pero ese ejercicio al final sale rentable en el punto de finalización del proyecto y utilización de ese sistema de IoT. Por eso os indico los dos puntos claves. El porqué del IoT, que es obtener datos para tomar decisiones en la empresa, y el segundo de ellos es hacer el ejercicio del dimensionamiento funcional
del sistema IoT que deseemos implantar en nuestra empresa o que necesite. Entonces, habiendo hablado de estos 2 puntos, que para mí son los 2 puntos clave, sí, y antes de presentaros algunas soluciones para poneros ejemplo, sí me gustaría que entrarais uno a uno o una a una y me contarais a todos más o menos en qué sector o en qué faceta estáis trabajando. Y si os parece, o qué os parece lo que os he contado, a lo mejor no estoy de acuerdo. A ver, Javier, no sé si puedes ver el chat, si lo tienes accesible, pero te cuento un poco por lo que con lo que están poniendo aquí la gente. Fernando Naranjo tiene una consultoría empresarial que se dedica al desarrollo e implantación de sistemas de gestión. Paula tiene una empresa o trabaja en una empresa que tiene que ver con lavados automáticos, talleres de reparación y de cambio de neumáticos y una tienda de repuestos y accesorios para vehículos, para el sector del motor. Raúl es estudiante y está estudiando la especialización de fabricación inteligente con asignaturas con entornos conectados a IoT, procesos productivos inteligentes, virtualización de máquinas, procesos productivos, instrumentación inteligente. Todo muy relacionado con la industria 4.0. Alberto San Martín tiene una empresa, un proyecto que se llama They Make It, ellos lo hacen posible y se encargan sobre todo de la transformación digital en el sector industrial. Y Pablo Rodríguez está cursando Administración y Finanzas y le parece interesante todo lo que tiene que ver con Industria 4.0. Oscillowave es una empresa de Villanueva y trabaja o se mueve en el sector IoT, soluciones hardware y sobre todo ahora está con un proyecto de la fabricación del granito. No sé, Raúl, no, Raúl ya lo he dicho. Daniel Rosales está cursando el grado superior en logística del transporte y el grado en Derecho y está interesado en tecnologías como IoT y blockchain. Creo que no me he quedado nadie atrás y si eso, pues que abra el micro sin problema o si alguien quiere ampliar un poco más de lo que he comentado en el chat, que abra micro y que le cuente. Miguel acaba de comentarnos que él trabaja en el espacio Figuare, que es un espacio de la Diputación, que además intervendrá en los próximos días, y se dedica un poco a la difusión e integración de lo digital en la provincia. Eso así rápidamente son los perfiles de los que han comentado. Si alguien quiere ampliar un poco más o quiere ahondar, que abra el micro, que sin problema ninguno. Y no sé si eso te vale, Javier, como referencia para hacerte una toma de contacto de lo que está la gente moviéndose y dónde está trabajando. Sí, para hacerme una idea, sí. De todos modos, como bien has dicho, si alguien quiere aportar o confrontar, pues estaría bienvenido. Veo que la gran mayoría, y corregirme si me equivoco, entrar en el micro y me cortáis, por lo que estoy viendo ahora el chat, que no lo había visto, la gran mayoría estáis bastante relacionados con lo que es la gestión de los datos. Por lo que estoy viendo, es la gestión de los datos, una vez que ya se tienen los datos, para hacer uso de lo que se denomina la industria 4.0. Esta parte es fundamental porque hay que hacer ese procesamiento de esos datos, que son de los datos generados desde el mundo físico, desde el mundo hardware, desde el mundo de las placas integradas y por debajo de los sensores, para poder tomar esas decisiones de las que he comentado. Un detalle es que esa gestión siempre se realiza de manera más cómoda cuando el hardware ya lo tienes. Y este era otro punto que sí quería comentar. Quería comentar que cuando trabajamos en el IoT tenemos 2 opciones, resumido a grandes rasgos, y es acudir al mercado con soluciones estándar ya existentes,
una vez que dimensionemos este sistema que he comentado antes, qué necesidades tenemos, qué requerimientos le exigimos, dónde necesitamos el dato para tomar la decisión que nos importa en la empresa o que nos duele en la empresa, podemos acudir al mercado y tener soluciones estándar. Soluciones estándar que pues, os pueden sonar como son estándares de comunicación existentes y combinaciones hardware-software que existen en el mercado. Por ejemplo, software Bluetooth, estándar Bluetooth, el estándar Wi-Fi, estándar Zigbee, Ethernet. Ethernet cuando estamos hablando de una red en la que ya estamos en local, pero luego ya sí a través de Wi-Fi subimos arriba. Hardware basado en integrados o plataformas como para prototipado, como por ejemplo Arduino. Y esas son soluciones estándar que pueden existir en el mercado, ya soluciones hechas, que pueden ser que para los requerimientos que nosotros podamos tener en la empresa nos sirva. Evidentemente, estas soluciones estándar, por el escalado del sector de la electrónica, del hardware en particular, son soluciones más asequibles. Son soluciones que nosotros recomendamos que pues sería la primera que habría que explorar. Por sí, este tipo de soluciones nos pueden valer. Cuando digo nos pueden valer desde el punto de vista de qué consumo tiene, qué tiempo de duración necesito yo que ese sensor esté funcionando en el punto donde lo quiero poner, qué tamaño tiene y evidentemente lleva asociado también el coste. ¿Cuántos necesito? ¿Qué distribución tengo que hacer? ¿Qué distancia he de cubrir? Porque esto es estándar de comunicación IoT que está muy relacionado como su nombre lo dice, el Internet de las cosas. Pues entonces lleva asociado una monitorización remota, pero no es lo mismo hacer una monitorización remota de 10 metros que hacer una monitorización remota de kilómetros. Donde hay estándar de los que os he comentado que, por ejemplo, no nos servirían. Y son soluciones estándar que existen en el mercado. Nosotros siempre recomendamos que esa solución estándar sea la primera que se sopese. Esa solución estándar o combinación de soluciones estándar que permitan resolver el problema. Pero luego está la otra vertiente que económicamente y temporalmente es más cara, que es hacer esas soluciones a medida. Es decir, yo voy al mercado y necesito cubrir una determinada distancia con un determinado consumo y con un determinado área de sensor y no lo encuentro. Entonces, pues tengo dos opciones, o no lo hago o se hace desde cero. Y eso es factible. Evidentemente con las limitaciones que tiene la tecnología. A un Bluetooth no le vas a poder pedir que llegue a más de tantos metros. Pero entonces hay que hacer un diseño de red, un diseño del propio sistema IoT que partas desde cero para poder llegar a la solución que deseamos. Y con este punto sí me gustaría decir que se tuviera en mente que en ese punto de reflexión de dimensionamiento del sistema se consideren las dos opciones. La primera, la estándar, y la segunda, una hecha y a medida. Por ejemplo, soluciones estándar, pues os puedo enseñar que tengo por aquí soluciones estándar de este tipo, de este tamaño, donde llevas integrado 7 sensores aquí en este dispositivo. Pues si no recuerdo mal, humedad, luz, temperatura, acelerómetro, presión. Bueno, lleva asociado una serie de sensores. Esto, si no recuerdo mal, puede estar en torno a 40, 50 euros y tienes 7 sensores con conectividad remota, en este caso Bluetooth, que si tienes el receptor Bluetooth a la distancia que puedes tenerlo y que lo puedes tener en tu empresa, es una solución totalmente factible. Y luego ya donde se recoja esa información,
Bueno, pues ahí ya será esa gestión de datos que os comentaba, que os he visto, que muchos estáis especializados en esa parte. Se gestionan los datos, una vez que se gestionan los datos, se toma la decisión, ¿vale? Luego, pues os puedo enseñar también, esto supongo que lo conocéis, si lo conocéis, cortarme y hablamos. Os puedo comentar también en modo integración. Tenéis una placa también estándar, donde luego colocáis un sensor, donde luego colocáis un sistema que tenga un radio de acción el que deseéis y se integran. Vale. Esto también son soluciones estándar. Pero luego, como os comentaba, también se pueden tener soluciones hechas a medida, como por ejemplo esta. Esta es una particular nuestra, porque la traigo porque la tengo hecha a mano. Entonces, esta solución pues, consiste en un sistema sensorial en el que se necesitaba que se tuviera muy bajo consumo, muy bajo consumo, y que tuviera un alcance medio, que pudieras utilizar redes del estilo Zigbee, Bluetooth, para poder obtener la información en un sistema de recepción. Entonces, toda la circuitería que hay aquí dentro es una circuitería que está hecha a medida, está diseñada a medida para que se cumpla el requerimiento de bajo consumo y alcance medio. Esta es la que os comentaba antes, que tienes que empezar desde cero. Pero al final se obtiene el resultado final, valga la redundancia, que te da la información donde lo necesitas y te permite tomar las decisiones que quieres tenerlas. ¿Vale? Luego ya, si nos vamos también a soluciones particulares, pero ya que veáis con carcasa, y también os muestro de la mía porque las tengo a mano, pues os enseño un sistema de sensorización IoT en el mundo médico, que ahora también está muy de moda las siglas IoMT, es decir, el Internet de las cosas médicas. ¿Vale? Este es un sistema que por Bluetooth obtiene información de la composición corporal del cuerpo humano y lo envía a un ordenador, un móvil, tablet, que la tiene un facultativo y toma decisiones de manera instantánea. Por ejemplo. Luego, otra que también tiene carcasa, o también en el mundo alimentario, este es otro dispositivo que, como ha comentado José Antonio antes, este es más grande, no hay problema de espacio en ese sentido y permite la conexión con él y obtener información de sensorización de alimentos. Este en particular es del jamón, que es donde nuestro sector está más metido. Y luego por aquí pues tengo también soluciones que vuelven a ser estándar y que pues ya te vienen además acompañadas de un software de programación y un software de adquisición de los datos para que esos datos los podáis obtener en el equipo donde tengáis instalado el sistema de programación y obtener esa información y tomar decisiones sobre ellas. Que al final es el objetivo. No es tener sensores por tener sensores. Es como la experiencia que nos ha dado estos años. La información hay que tenerla para usarla y para usarla para tomar decisiones que favorezcan a la empresa. Perdonad si soy muy machacón con esta frase, pero al final es el concepto. El concepto de IoT no es hardware. El concepto de IoT no es software. Pues esos dos conceptos van además por separado. El concepto del IoT es que cuando los juntas puedas tener información que te permite tomar decisiones y favorecer el día a día de tu empresa. En logística, pues tener controlados envíos, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, a mí me han retrasado un paquete que pues va a tener consecuencias con cliente. Vale, pues si yo tuviera ese paquete monitorizado, pues podría haberme adelantado, hablar con el cliente y decirle al cliente que no le va a llegar ese paquete hasta el próximo día y no
que nos vamos a encontrar al revés. Es el cliente el que me llama a mí para decirme no me ha llegado el paquete. Un ejemplo, ¿vale? Ese es el concepto que quiero resaltar. Ese y luego el segundo, el dimensionamiento. Y de verdad, sí me gustaría escucharos. O sea, está muy bien lo del chat, pero me gustaría escucharos y que compartierais también qué opináis. O sea, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que digo y estaría estupendo poder charlar sobre ello. O si tenéis algo, alguna cuestión que no he entrado y que os gustaría dentro de mi capacidad que entrara, totalmente abierto. Buenos días, Javier. Javier. Javier, por experiencia suelen participar más a través del chat, son más tímidos y suelen participar a través del chat. Así que no te preocupes, que en cuanto yo vaya viendo algún tipo de cosa, te la paso a través del chat, o si ellos quieren abrir micro, en cualquier momento pueden hacerlo. Javier. Vale. Javier, ¿me oyes? Sí, te oigo, Fernando. Buenas, totalmente de acuerdo contigo. La información es la base para tomar decisiones. Yo cuando implanto un sistema de gestión, una 9001 o un sistema de gestión específico, una norma específica a una empresa, me centro mucho en la obtención de esos datos y de esos parámetros que permitan obtener indicadores para que luego la empresa tome esas decisiones. Se lo comentaba ayer a Mancera. Tengo una empresa que se encarga de transporte de productos farmacéuticos a temperatura controlada, y ahora mismo lo que utilizan es un sensor que sí les registra la temperatura, pero hasta que no llega a destino no pueden realizar el volcado de esas lecturas, con lo cual van a saber si se ha descontrolado ese parámetro a posteriori, con lo cual ya no va a tener solución, ya ese producto, ese medicamento, en los tiempos que corremos, esa vacuna pues se va a perder, ¿vale? Entonces, ahí en ese aspecto, todo el tema de sensorización que estabas comentando por vía Wi-Fi o por vía Bluetooth es fundamental. Igual que ahora mismo hay otros clientes, eso, que en campañas de aceite se está muriendo la aceituna, pues están obteniendo en tiempo real el rendimiento graso de ese aceite o de esa aceituna que le está entrando en cooperativa, con lo cual ya pueden ir ellos gestionando el tiempo de molturación que van a necesitar y demás para ir cuadrando la entrada de aceituna y el grado de maduración previo, con lo cual es que es eso, la base es el dato, el obtener el dato para luego tomar esa decisión. Sí, Fernando, acabas de poner dos ejemplos clave. Acabas de poner dos ejemplos clave que determinan pues, el devenir de la cuenta de explotación de una empresa al final de un año, por ejemplo. Y a mí, en este rato que vamos a compartir, sí que me gustaría tener esta interacción y que por mi parte, por lo menos, quedara claro que ese es el objetivo. O sea, cuando hablamos de IoT, esto es como cuando se nos habla mucho de Big Data, o como cuando se nos habla mucho de un acrónimo y al final lo terminamos asumiendo y llamamos IoT. Y hablamos IoT, pero realmente, ¿qué es el IoT? El IoT es esto. El IoT es que no se me pierda ese producto, no se me pierda esa vacuna. Eso es. Obviamente, en este rato que vamos a compartir, no voy a entrar en conceptos de diseño técnicos, no es el objetivo. O sea, pero sí detalles técnicos que a vosotros os permitan visualizar qué hay detrás de un diseño IoT. Aunque no sea electrónico, aunque no sea ingeniero en hardware, aunque no sea ingeniero software de gestión de datos, da igual, ese no es el punto. Sí, esas personas serán las que tendrán que hacer la ejecución de ese sistema IoT. Pero desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista de gestión de la empresa, el concepto de IoT bajo mi punto de vista y por la experiencia que tenemos, es el que es.
es el que he comentado. Tener información en el tiempo que se necesita para tomar esa decisión. Como acabas de decir antes tú, Fernando, se tiene la información de la temperatura, de ese sensor de temperatura, en un tiempo posterior al que se necesitaría. Claro, eso no me vale. Para mi empresa eso no me valdría. Entonces necesito obtenerla antes. Y para obtenerla antes, pues hay que montar ya un sistema ciberfísico, como he dicho antes. Ciberfísico, que es una palabra así, muy palabreja, muy bonita, pero vamos, que simplemente viene a decir la combinación del mundo físico, de ese sensor de temperatura, con la obtención digital y el tratamiento digital de esa información. ¿Vale? Y aquí no estamos entrando nada en programar ni nada, es conceptual. Y es poder dimensionar ese sistema para que nos dé las prestaciones que tenemos y afecte de manera positiva a nuestra cuenta de explotación de la empresa. Así que totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Venga, alguien más que se atreva. Sobre todo también es por comentar casos específicos y particulares que se ven más. O sea, los dos ejemplos que ha puesto Fernando han sido fabulosos. Yo os puedo poner más, os puedo poner ejemplos de empresas que necesitaban obtener información en entornos donde no existe electrificación. Entonces, evidentemente se necesita una conectividad inalámbrica que además dure mucho tiempo porque no está accesible el lugar donde se va a poner ese sensor, esa batería de ese sensor que dure mucho tiempo para poder tener esa información. Ahí, como podréis entender, son sensores que no existen, soluciones que no existen y que hay que dimensionar. O si vamos a soluciones estándar, pues si nos vamos a soluciones estándar, no tengo electrificación, no tengo conectividad a red, no puedo poner un router wifi. Si utilizo Bluetooth, entonces tendré que estar muy cerca del sensor. Pero claro, si estamos hablando de un puente, por ejemplo, en el que quiera sensorizar el estado del hormigón de ese puente, pues yo no me puedo acercar tanto. Entonces, todo eso es lo que conlleva esa IoT. O sobre todo en el sector del campo. En el sector del campo es un sector que actualmente la sensorización se necesita. Y existen también muchos inconvenientes, porque como podéis entender, en el sector del campo, pues electrificación, pues muchas veces no la hay, la gran mayoría de las veces. Y se necesita obtener la información en un largo alcance. Entonces ahí no nos vale cualquier estándar. Tenemos que acudir a soluciones, pues Sigfox, que es otro estándar, LoRa. Entonces hay que trabajar con eso. Al final se trata de machear el entorno donde vamos a trabajar para obtener esa información, poder tratarla, poder usarla y poder tomar la decisión que sea positiva para la empresa. Venga, ¿alguien más? Me ha parecido interesante la persona que se dedica al tema de neumáticos, creo que era. Paula. ¿Nos puedes contar algo, Paula? Quiero decir, ¿nos puedes contar en qué modo ves interesante el uso del IoT en tu empresa? Porque entiendo, pues si solo hablamos de los automáticos, entiendo, corrígeme si me equivoco, que
que básicamente pues necesitas el control de esos lavados. Pero para hacer el control de esos lavados necesitas tener información de algún parámetro. Que no sé si será, por ejemplo, el nivel de agua que tenga el depósito asociado a cada uno de los lavaderos. Por ejemplo, estoy pensando, o sea, no es cuestión de forzar a nadie que no quiera hablar. Es básicamente por hacerlo lo más cercano a vuestra problemática y que compartáis, pues, dentro de lo que podáis, evidentemente, esta sensorización IoT, mundo de logística o no mundo de logística, donde poder utilizar esta tecnología. Tienes una pregunta, Javier, que te la hace Raúl. Te dice que se habla mucho sobre Edge Computing, que si es una realidad actual en las industrias actuales o es vaporwave lo que hay aquí, es humo. Que acaba de poner también que los sensores con capacidad de computación no son muy caros. Es mucho lo segundo. Al final, un sensor con capacidad de computación no deja de ser un sensor que lleva acoplado a su lado un elemento que es capaz de hacer procesamiento. Ya sea un microcontrolador, ya sea un procesamiento digital de señal, y ya en función de cuánto procesamiento se necesite, pues normalmente lo que suele pasar es que esos sensores van a requerir bastante consumo. Son elementos que en cuanto a la capacidad o la complejidad, mejor dicho, de procesamiento de la salida de un sensor lleva asociada, mayor es el consumo eléctrico. Por lo cual ya debemos dejar de pensar en baterías, ya tenemos que pensar en sensores que están conectados a red y evidentemente eso implica unas limitaciones, una serie de limitaciones en el sentido de dónde lo podemos utilizar. Evidentemente esto totalmente asociado al coste de esos sensores. Totalmente. Porque no es un sensor de por sí, es un sensor que lleva procesamiento al lado. O bien se ha hecho ese sensor con el procesamiento interno y se han juntado los dos chips, se han integrado los dos chips y es un único chip, que es el único sensor que hace la función. Al final, los requerimientos son los mismos. A ti, Raúl, por la pregunta y por la participación. A ver, lo de la participación lo digo porque este mundillo, pues como otros muchos, es muy extenso. O sea, hay muchas particularidades, hay muchas maneras de resolver problemas. Por eso os preguntaba que si cada uno tuvierais una o alguna duda que yo dentro, como digo, dentro de mi capacidad os pueda resolver, pues sería más ameno. Bueno, a ver, pues ejemplos que os pueda poner.
Bueno, por ejemplo, en el sector de la agricultura, bueno, Raúl Sánchez, ¿iba a hablar? Como decía, en el sector de la agricultura, bueno, y no en el sector de la agricultura, en general, el consumo de agua es algo crítico. No solo por los costes que a cada agricultor le supone, sino también, evidentemente, por el elemento o recurso medioambiental que supone el agua. Bueno, pues el hecho de poder tener sensorización dentro de, pongo un ejemplo, invernaderos, donde existen protocolos de riego, es algo crítico. Es algo crítico. Y estaríamos hablando, por ejemplo, de reducir, si se hace una buena sensorización con un buen sistema de sensores en remoto, de reducir más de 1/3 el consumo de agua en ese invernadero. Más de 1/3 que, como os comentaba antes, va directamente a la cuenta de resultados de esa empresa o de esa explotación. Y ese es, al final, el número que cuando termina el año nos dice si vamos bien o no. Entonces, ejemplo, uno de los riegos, por un problema, está echando más agua de la cuenta. Y no lo tenemos. Pues, para el ejemplo antes Fernando, de tener la temperatura cuando ya no nos hace falta, cuando vayamos a dar una vuelta por la finca y veamos que está saliendo más agua de la cuenta, ya ese agua se ha vertido, ese agua se ha apagado y ese agua va en negativo en nuestra cuenta de resultados. Es un ejemplo práctico de experiencia propia. ¿Sí? Ahora, no, yo aquí me veo bien. No, pero estás congelado porque no te veo bien. ¿Sí? ¿Ahora sí? No. Ahora entiendo. Me parece que se ha quedado... Javier se ha quedado bloqueado, se ha quedado freeze. Un segundo. Javier. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí? Disculpad, las cosas del directo, la IoT. Bueno, pues os comentaba eso, que era un caso específico. Casos en logística, pues como os he comentado antes, localización de vehículos es algo que, por ejemplo, está volviendo loco al sector. Claro, la central de recepción de esa localización pues puede estar pues, en Madrid y el vehículo está en Bruselas. Entonces, el sensor previamente dicho que de esa localización, pues bueno, pues tiene que estar asociado a ese alcance que pueda llegar.
No solo la localización, porque bueno, ahí puedes utilizar tecnología pues, GSM, pero ya si tenemos un sensor en el que necesitamos medir un parámetro para, por ejemplo, en logística, controlar que no haya una rotura de frío, pues ahí necesitas un sensor de temperatura que por él mismo no es capaz de hacer nada, simplemente sensar la temperatura, que no es poco, pero alrededor suyo tiene que tener una electrónica de comunicaciones que le permita enviar esa información a donde se necesita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se puede perder además mucho dinero si hay una rotura de frío en un camión de logística. Estos son ejemplos prácticos. En el sector, no sé, en el sector agro también, control de crecimiento de plantas y saber cuándo hay que regarlas, pero ni mucho ni poco, lo justo, para que pues, se gaste el agua que haya que gastar y los costes sean los que tengan que ser para tener al final una planta en condiciones. Ya si nos vamos a medicina, pues imaginaros la necesidad de tener información en tiempo real de una determinada patología. Os pongo la comparativa. Conoceréis todo lo que son los Holter. Pues tener un Holter 24 horas lo que está haciendo es hacer el registro continuo de toda esa información. Algo parecido como lo que he comentado en lo que es en funcionalidad, lo que ha comentado Fernando. Tengo todo el registro y una vez que voy al médico es cuando hace la descarga y ahí es cuando me dice los resultados. Eso en determinados pacientes vale, pero hay determinados pacientes críticos en los que no vale. Tienes que tener la alarma en el momento exacto en el que está pasando el evento. Claro, ahí no estamos hablando de cuenta de resultados ni de explotación, ahí lo que estamos hablando es de vidas, pero al final es lo mismo. En la cuenta de explotación, la vida de la empresa. Con lo cual, ahí os pongo ejemplos prácticos y experimentales también en los que hemos participado y participamos. No sé, de verdad, si tenéis alguna cuestión y algún ejemplo diferente que podamos debatir, os lo agradecería, ¿eh? Y todos lo agradeceríamos. Básicamente por hacerlo lo más cercano a vuestra situación. Sí, veo en el chat que se pregunta acerca de la información de los datos en diversos sectores y cómo afecta a ello el blockchain al IoT o cómo puede afectar. Pues van ligados. Van ligados porque blockchain lo que genera es una seguridad en la no alteración de esa información que tiene. No soy experto en blockchain, pero bueno, algo, y con lo que trabajamos algo hemos leído en ese sentido. Con lo cual, blockchain también al final necesita información. Puede ser información que venga de digitalización de documentación, por ejemplo, los orígenes, hasta lo que yo sé, de los smart contracts y todo esto de la parte del blockchain, puede ser esa información o puede ser información generada por sensores. Sensores que además sean críticos para un determinado proceso productivo, tan críticos que se necesiten introducir en una cadena de blockchain para que no se pueda, bajo ningún concepto, alterar esa información. Con lo cual, si ese parámetro es tan crítico y necesitamos tenerlo registrado, pues evidentemente debemos de darle soporte de comunicación inalámbrica para que se conecte al blockchain y sea capaz de entenderse con la cadena de blockchain. Y ahí es donde entra la gestión de datos en la parte digital del sistema ciberfísico que compone la sensorización IoT. Partiendo del sensor físico que obtiene el parámetro deseado y que llega hasta esa cadena de blockchain. Y queda trazado
queda ahí registrado y queda inalterado. Y en determinados procesos eso es algo fundamental. No sé si he respondido o tenéis alguna duda o debate con respecto a esto. Hola, buenos días. A ver, Jorge. Hola, buenos días. Disculpa que José Antonio, no había leído el chat que me estaba diciendo que comentase. Yo te voy a comentar dos cosas. Bueno, primero me presento, soy Jorge Osuna y hago, digamos, dos cosas. Por un lado, hago cosas de campo, estoy programando una aplicación Jorge, de ¿iba a decir algo? ¿Perdón? ¿No escuchas? No. Espera. Ahora, perdona, Jorge. Bueno, venga, vuelvo a empezar. Comento que Perdona. yo tengo, digamos, varios perfiles, ¿no? En uno de ellos es muy de campo y lo que hago es una aplicación que monitoriza líneas de proceso para el Invest. Y por otro lado hago de consultor en temas de fondos europeos. Ahora estoy coordinando un grupo operativo que está terminando ahora. Entonces, por la parte de líneas, se va a llegar a que directamente, por ejemplo, cada brick de leche esté sensorizado, de alguna manera conectado con la nube él en sí mismo per se en algún momento, porque supongo que ahí será el tema de la batería será lo que lo limitará, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por llevarlo al extremo. Y luego, por otro lado, por el tema de fondos y tal, pues a mí me interesa enterarme de todo esto pues para poderlo aplicar de manera transversal en todo tipo de proyectos, no solo en agricultura, ¿no? O sea, me gusta conocer todas estas tecnologías y me gusta aprender de todo esto. Pues eso. Pues muchas gracias, Jorge, por el aporte. En relación a tu primera pregunta, que si vamos a llegar a ese nivel, yo estoy totalmente convencido, y no convencido, sino lo veo día a día, de que sí. Totalmente. Se va a tener monitorizado la gran parte de los elementos que den información crítica, porque se va a necesitar. Porque se necesita minimizar recursos y maximizar resultados. Entonces, para eso se necesita sensorizar. Ahora bien, que sea a través de un sensor que vaya con batería, pues ahí tengo mis dudas. Como bien has dicho tú, el hecho de que tengas una batería para sensorizar, como has puesto tú el ejemplo de un brick de leche, pues puede no ser sostenible. Pero ahora bien, si hacemos conjugación de diferentes tecnologías, sí podemos llegar a obtenerlo. Por ejemplo, hacer una monitorización por tarjetas RFID, donde tú desde tu móvil puedas acercarte a ese brick de leche y obtener la información de ese brick de leche. En particular, con el brick de leche, pues no tengo yo conocimiento de que haya ninguna empresa ahora mismo que esté fabricando ese tipo o comercializando ese tipo de envases inteligentes, pero sí os puedo decir que en el sector del jamón, por ejemplo, uno lee la etiqueta de los jamones de denominación de origen y obtiene información sobre la trazabilidad, origen de ese cerdo. Ahora bien, obtienes esa información, ya la tienes en el móvil, y si quieres hacer uso de esa información y enviarla ya a través, utilizando o bien la conectividad Bluetooth que tiene tu terminal móvil o bien la conectividad Wi-Fi que tiene tu terminal móvil, lo llevarás a un servidor, lo llevarás al elemento donde se haga la gestión y computación de esos datos. Es a esto a lo que me refería yo en la breve presentación de el dimensionamiento del sistema en función de los objetivos que se deseen. No sé si la habéis visto también noticias en relación a lo que comentabas de brick de leche, pero por ejemplo en carnes, pues todas estas etiquetas que existen ahora, que se van poniendo también de diferentes colores,
en función de la vida útil que tiene esa carne. Un ejemplo. Bueno, pues tú puedes obtener esa información, te bajas la aplicación asociada y puedes tratar esa información. O que el propio procesamiento lo haga tu terminal móvil. Esto también es IoT. Y en relación a tu segunda pregunta, evidentemente habrá inversión que realizar en este sector del IoT, pero teniendo en cuenta que es un sector, como bien has dicho tú también, es transversal. Existen muchos sectores en los que se puede aplicar. Y evidentemente, si estás tratando con gestión de ayudas regionales, nacionales y europeas, es un sector que va a estar aquí, que ha venido para quedarse. No sé si te he respondido, Jorge. Bien, bien, perfecto. Gracias. A ti. Bien. Voy a meter bastante ahora, ¿vale? Si me deja. ¿Me escuchas, Javi? No. Sí, sí. Vale. ¿Qué tal? Oye, un placer tenerte por aquí. Que una cosilla. No sé la implicación que puede tener, la importancia que puede tener, al margen de utilizar otro tipo de tecnologías de comunicación, que no solo sean la Wi-Fi y tal, pero que la importancia que puede tener el desarrollo, la implantación, el despliegue del 5G a la hora en relación con el IoT. Entonces, si tú tienes algunas notas sobre esa, me gustaría que te dieras tu visión en ese sentido, sobre rebajar el periodo de latencia y tal, al margen de que haya determinados sensores que utilicen otro tipo de conexiones, tipo SAIF o lo que sea, ¿no? O LoRa o lo que sea, pero que me refiero, el despliegue del 5G va a cambiar un poco todo esto, o va a mejorarlo, o no va a tener tanta importancia como pensamos, o sí, no sé qué visión tienes. Yo creo que sí que va a tener mucha importancia. Y va a tener mucha importancia básicamente porque 5G es el nombre que se le da, pero igual que con lo de la IoT, al final lo que implica el 5G es que seamos capaces de tener una transmisión de datos mucho más rápida y en mucha mayor cantidad. Entonces, es como si pasamos de los antiguos modem GPRS que pitaban cada vez que nos conectábamos a Internet, mucho, y a tener las instalaciones que tenemos ahora. Entonces, ese sí es el cambio. Vamos a tener posibilidad de tener mucho mayor cantidad de datos y en menos tiempo. Al final, lo que implica eso es que vas a poder tomar decisiones basándote en mucho más datos. Ahí esa conexión también con el Big Data es interesante porque vas a poder transmitir más datos y esas decisiones las vas a poder tomar no antes, porque ahora mismo tienes el acceso a la información en tiempo real, pero sí con más información. Sí, con menos tiempo. Sí, el 5G no deja de venir de desarrollos como casi todos estas soluciones. Viene del desarrollo militar. Viene del desarrollo militar o desarrollo espacial, que son las dos grandes vertientes que hacen que esto se vaya evolucionando. En el tema del... si nos centramos un poco en logística, yo lo que veo que puede tener una importancia fundamental, bueno, logística me refiero a transporte, desplazamiento, todo lo que tiene que ver, es en el desarrollo futuro de todo lo que es la autonomía en el vehículo, bueno, no solo en el vehículo, sino en cualquier medio de transporte, ¿no? Pues reduce los periodos de respuesta y tal. Y una de las problemáticas que pueden tener, yo qué sé, un coche totalmente autónomo es que tenga la capacidad de responder en el menor tiempo posible, ¿no? Con los datos que se le ofrecen. Entonces, yo creo que ahí en la parte logística, que bueno, que también hay muchos sectores con ciertas barreras a la incorporación de la tecnología, yo qué sé, los camioneros, los de no sé qué, porque todo el mundo tiene un cierto miedo a que se incorpore la tecnología y puedan destruirse sus empleos,
pero yo no creo que se destruyan, se reconvertirán. Pero creo que ahí pues, sí puede tener mucha importancia, ¿no? En el terreno logístico, oye, que ya no solo será un control de geolocalización de registros de vehículos, sino que tengan capacidad de responder de forma natural y será un avance muy importante en la parte del transporte autónomo, ¿no? En todos los sentidos, no solo de coches, de, yo qué sé, Sí. me refiero a terreno ferroviario, de camiones, de yo qué sé, de todo. Sí, yo, a ver, ahí puedo poner un ejemplo también. Esto fue en el 16, en el 2016. Conocí yo precisamente a un dueño de una empresa de transportes, de camiones. Era de Almería y se dedicaba principalmente a transportar fruta por toda España, Europa. Y él estaba muy implantado en el tema de la sensorización, a lo que podía llegar en ese momento, que parece que es que estamos en 4 años, pero ha evolucionado bastante. Y tenía no solo controlada la localización, sino tenía perfectamente controlado cuántas frutas le podía faltar. Y ya también la cadena de frío, obviamente, ¿vale? Pero tenía básculas dentro del camión que pues recogían el peso, o tenía transportines que a la hora de bajarlo iba reconociendo cuánto se iba bajando, cuántos kilos, porque si había metido 1000 kilos en ese camión se tenían que descargar 1000 kilos. No se podía descargar 900. Pues si habían descargado 900 decían que faltan. Y estaba muy concienciado y sí, como bien dices tú, la reticencia existe, pero la reticencia yo creo que eso es algo inherente al ser humano, ¿vale? Es inherente al ser humano. Pero es cierto también que hay casos de personas que están en esa línea. Y no era una persona, y a ver, se puede decir así, no era una persona que viniera con formación académica, con formación de universidad, era un agricultor que había ido comprando sus camiones y tenía su empresa y estaba concienciado que eso era la manera en la que él podría sacar el mayor beneficio de su empresa. Porque había momentos en los que él perdía el control de su producción y esos momentos era cuando metía la fruta en el camión y iba de Almería a Ámsterdam. Por poner un ejemplo, ¿eh? No sé si hay más preguntas, más comentarios, más propuestas. Yo tengo otra curiosidad. No sé, ¿existen cosas que digamos que sean... No sé si me estáis escuchando. ¿Me escuchas? Sí, Jorge, sí. Ayer vi una noticia que, bueno, que es un poco, digamos, off topic, de que no sé si sabéis que uno que salió para hacerle la competencia a Tesla con unos camiones basados en hidrógeno y tal, una empresa llamada Nikola, se había asociado con General Motors y ayer ya se descubrió, finalmente lo que ya se había previsto hace 2 meses, ya es que todo era mentira y no han tirado para adelante, o sea, era totalmente falso. No tenían la tecnología y tal. ¿Existen casos así en el IoT, en el blockchain, de alguien que diga yo voy a partir la pana con esta tecnología y cuando pasa el tiempo se ve que no? Cosa que gente que han tirado para sacar dinero en bolsa y tal y que luego al final era todo mentira. ¿Existen cosas así? Porque el blockchain, por ejemplo, suena como muy nebuloso, ¿no? Para la gente que está afuera, ¿no? ¿Existen casos de fraude o algún tema así conocido? Hombre, a ver, habrá que partir de la base de que no es el sector en particular, sino que en general es susceptible a ese tipo de situaciones que tú comentas. En el caso del blockchain, pues hombre, si en principio es una tecnología para evitar ese tipo de cosas, entiendo que sea bastante más complicado. Y luego, en particular en el mundo de la sensorización IoT, ahí lo que te puedo decir es que al final tú necesitas los datos. Y si los datos no lo tienes, eso se sabe rápidamente. Y si tú necesitas que tu sensor dure 10 horas y cuando llegas a las 5 ha dejado de emitir, es que hay un problema. Y habrá que resolverlo. Y si no se resuelve, pues no se resuelve y es que no te dura 10 horas, dura 5. O sea, en ese sentido, las cosas tangibles, Jorge, bajo mi punto de vista, pues es más complicado en el que pasen ese tipo de cosas, porque lo ves.
O como si te compras un móvil que te dan unas prestaciones y al final no las tienes. Entonces estás hablando de tangible. Tú si me hablas de operaciones en las que se hable o se diga de una determinada tecnología con fines de inversión o con fines de obtención de financiación pública, pues ahí ya no sé qué decirte, ahí ya sí que no te puedo decir nada. Yo me refiero a lo que es tangible. Me surge otra duda. Si el blockchain se personaliza para cada producto, digamos, ¿no? ¿Es programación a medida o es una manera de trabajar muy genérica? O sea, ¿se basa en las plataformas estas o, por ejemplo, para agricultura las particulares son distintas? ¿Simplemente es cambiar, digamos, parámetros y son distintos a lo mejor de la banca o de otro área? ¿O es algo que se hace cada proyecto? He visto un proyecto de jamones y de Iberchain, digo, mira, ¿esto se programa exactamente a medida o coge una plataforma, digamos, y la particularización es el final? A ver, yo no soy experto de blockchain, pero pues has tratado un proyecto en el que participamos. Ahí lo que te puedo decir es que se hace a medida. Utilizando las diferentes formas de programar el blockchain, que ahí no entro porque no soy especialista, pero evidentemente el resultado es un resultado específico para la plataforma que tú necesitas. Es decir, ¿qué información es la que necesitas? Vale, gracias. Por andar un poco más, bájame, es que se me acopla, ¿no? El volumen. Es que estamos en la misma sala y se acopla un poco, por eso lo pedía. La parte de blockchain está bastante, o sea, no es tan a medida como ha dicho Javier, solamente a medida haces la parte de contenido que tú quieres subir, pero el procedimiento, la metodología de subida, eso es estándar, es decir, para que sea muy didáctico. Es una página web que todo el mundo sabe que arriba hay un encabezamiento, que hay un quiénes somos, qué hacemos, cuál es el equipo y contacto y dónde localizarnos. Luego cada uno ya personaliza ese tipo de datos a su negocio, pero esos 4 o 5 bloques que son típicos, que son clásicos en todo proyecto, en toda empresa, funciona, o sea, es idéntico, pues en blockchain funciona igual. A mí la forma de subir el encabezamiento de la información a la hora de configurar el hash, a la hora de meter contenidos ahí, funciona lo mismo sea en el mundo de la banca que en el mundo de la salud que en el mundo del agro. Luego ya los contenidos que vayan dentro se personalizan, pero los parámetros que van, a mí me da igual qué campo sea el que va a subirse ahí, que no me afecta en nada. A la hora de comprar gas, yo compro contenido cero para subirlo y me da igual que lo que yo vaya a subir sea una información de un tipo o sea de otro. Me van a cobrar por la cantidad de información que suba. Lo que yo meta adentro me da exactamente igual. O sea, sí que están muy estandarizados esos procedimientos y funciona todo igual. El contenido por dentro es el que puede variar, que ya lo adapta la parte del jamón que ha dicho él y la parte que habló Suso aquel día que habló, yo meteré ahí si tiene añadas, si tiene tanto índice de sal, si tiene tanta localización geográfica o si tiene tal. Pero definiendo esas cabeceras, a mí me da igual después que añada se cambia por transacción económica o se añada por entidad bancaria o en fin, eso es lo que quiero. Está todo estandarizado, no hay que hacer un desarrollo para cada tipo de aplicativo, cada tipo de proyecto que se está trabajando. Sí, eso es a lo que me refería yo. No me he explicado bien, pero eso me refería yo, que particular es la información que hay dentro. Luego, las maneras de programar que están por arriba, esas son estándar.
No quiero meter aquí la variable Edge Computing o computación periférica y cercana ya porque tenemos otro curso solamente de eso. Pero será otra variable importante en el desarrollo futuro de la IoE. Y no sé si, porque al principio he tenido que desconectar un poquillo, no sé si habéis hablado algo de inteligencia artificial, pero supongo que hablar de inteligencia artificial conectada a la IoT cobrará mucha importancia en los próximos años, ¿no? Parece que son dos claves de futuro, ¿no? Del desarrollo tecnológico en todos los sentidos, ¿no, Javi? Va a ser básica, va a ser básica, básicamente, valga la redundancia, porque cuantos más sensores IoT tengamos, vamos a tener más información que hay que procesar, y quien ha de procesar esa información son los sistemas de inteligencia artificial o machine learning. Son esos dos tipos de sistemas los que van a poder hacer ese procesamiento, ¿vale? Y a su vez van a poder ser también los sistemas que van a discriminar los datos que no son correctos. Cuando digo no correctos, que no son válidos, que después de hacer el análisis de la inteligencia artificial vemos que sensorizar este parámetro en este punto no tiene repercusión en el proceso productivo. Entonces, ¿qué haremos? Pues ese sensor nos sobrará, nos ahorraremos costes. Entonces, ese concepto de básica, Carlos, total, la inteligencia artificial, el machine learning, conectado con la información que estos tienen de sensores IoT, básica. Y una última consulta que es que no sé ni cómo afrontarla, pero los estándares dentro del sector, o sea, la estandarización de los dispositivos para que puedan utilizarse, integrarse, conectarse y todo eso, ¿es un problema, no es un problema? Cada uno quiere lo suyo, las grandes quieren que se utilicen solo su forma de... No sé, entiéndeme, Javi, ¿sabes por dónde voy? A lo mejor no lo sé explicar, pero tú seguro que sí. A ver, evidentemente es un problema. Es un problema, por eso nacieron en su día las normas UNE y todo esto. La estandarización es necesaria porque al final no deja de ser que nos entendemos de manera diferente. Hablamos idiomas diferentes, entonces no nos entendemos. Pues evidentemente, si se monopolizan determinados estándares de comunicación, pues solo nos podremos comunicar con ese estándar de comunicación. A día de hoy todavía no está pasando eso, ¿vale? Pero sí hay que tener conciencia de que es importantísimo saber seleccionar ese tipo de estándares y la implicación que tiene seleccionar uno u otro. Es decir, la implicación que tiene en el sentido de saber con quién me puedo comunicar. Si tengo un ordenador que tiene conectividad en Bluetooth, no hagas un sensor Zigbee, de estándar Zigbee, porque no te va a entender. Y si no, te va a obligar a hacer una pasarela para que puedas conectarte de Zigbee a Bluetooth y ese Bluetooth que se conecte con el ordenador. Por eso es básico, es tener en cuenta ese estándar. Si estamos trabajando en una red de Wi-Fi, pues tenemos ese estándar. Si no, luego, bueno, pues acabo de decir, el concepto de pasarela, ¿vale? Desde el punto de vista técnico, pues básicamente es un traductor. Es un traductor de un estándar de comunicación a otro, ¿vale? Pero si nos encontramos con que solo hay un estándar, pues esto es como dice mi abuela. Dice, ¿quiere usted a María por esposa? Dice, a ver, si no hay otra cosa. Totalmente de acuerdo. Hay que ser consciente de eso, hay que ser consciente. A mí es que se me ocurren 1000 preguntas, no sé a los demás. A mí se me ocurren las preguntas de los datos y la seguridad de los datos. La seguridad de los datos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los datos? Yo no me refiero a tanto del transporte y todo eso, pero imaginaros que conectamos por IoT todo lo que tenemos en casa. Y ahora hay datos de consumo, que pueden tener datos incluso a nivel sanitario, de uso y consumo de medicamentos, de tal, de frutas. ¿No? Esos llegan a los supermercados porque se conectan con IoT y tal. ¿Y qué hacen con esos datos? Si son datos míos. Tienen que regularse. Es que me refiero en un entorno cerrado, privado, de que tú los datos los llevas a un sistema en el que tú los gestionas, vale, es diferente, pero si eso se abre a que los datos públicos de la conexión de IoT de un algo van, no sé, a mí que se me ocurren también problemas legales que habrá que resolver de alguna manera. Sí, bueno, eso está a la orden del día. Cuando nos llega alguna notificación de Facebook o de Google diciéndote que porque sí, tus datos son míos.
Ya está. Y como le dijiste en su momento, pinchaste el icono de aceptar los términos, porque si no, no podías usar WhatsApp, por ejemplo. Pues, pero sí es un tema que está al día. Bueno, ¿cómo se llamaba ahí se me ha ido ahora la cabeza, la empresa esta que está asociada a Facebook, que hacía la compra de los datos. Ahí, se me ha ido. Sí, bueno, pues ¿La de las campañas políticas? Exactamente. Es que no me acuerdo el nombre ahora, se me ha ido. No me acuerdo el nombre, sí. Ese, exacto. Cambridge Analytica, exacto. Pues eso es al orden del día, Carlos. O sea, en el momento en que la información sale de un sitio, pues tienes que saber bien dónde va. Y en el momento en que vayas a otro sitio, en ese sitio se podrá usar de la forma en la que pues, se ha dicho que se tiene que usar. Como bien dices tú, si lo haces en un entorno cerrado, controlado, sabes para qué lo usas. Que es básicamente hacia la que yo me dirigía, pero claro, en lo que hemos hablado hoy. Pero si ya lo abres, pues ahí ya se abre miles de problemáticas. Gracias, Daniel. Para contestar rápidamente y ahora que siga Francisco con eso, a lo que ha dicho Jorge. A ver, cada vez que tú escribes, cada vez que tú subes o escribes algo en el blockchain, sobre todo lo que son redes públicas, necesitas comprar gas, necesitas pagar ese canon por poder escribir en ese tipo de redes y porque te validen y tal. Entonces, cada vez que, por ejemplo, en Ethereum alguien quiere subir información, alguien quiere subir contenido, necesitas comprar gas. ¿Cómo compras ese gas? Pues con la propia Ether, la propia moneda o a través de cualquiera de estas de las criptomonedas que hay, de Bitcoin, tú compras. Cuando estás haciendo un contrato, un smart contract o cuando estás subiendo, hay plataformas donde tú subes esa información, conforme lo vas escribiendo y lo vas desarrollando, te dice abajo, te sale una formulita que te dice esto te va a costar 0,12 gas, 0,15 gas, 0,20 gas. Entonces tú sabes lo que hay. El problema que tiene es que con el IoT, como se generan tantísimos datos, si un camión cada kilómetro que va recorriendo tiene que ir subiendo esa información, saldría por un pico si lo hacen una red pública. Si lo hace una red privada, pues ya no. Esa pregunta mejor te la va a responder el día que venga la gente de Telefónica o el propio Manuel que está aquí de Figuares, si está conectado ahora, también te lo va a poder explicar cómo funcionaría ese tipo de eso. Pero vamos, básicamente gas es comprar permiso, acceso a la red pública para poder subir toda la información. Y se compra en una criptomoneda, básicamente. Puedes comprar en dólares si quieres, pero básicamente en una criptomoneda. Pensaba que ibas a decir, se compra ahí en la tienda de al lado de Mari Carmen. Todo se andará, ¿no? Todo. Se comprarán tarjetitas como las de Amazon, ¿no? Quería preguntar otra cosa. ¿Cómo cotiza el tema del gas? ¿Es un precio fijo o va por unidad, va por tiempo, va por acceso? Va por contenidos. Es voluble, o sea, no es, el precio fijo solo depende de la moneda que esté, como esté fluctuando. Ahora mismo está caro porque las 2 o 3 monedas que están, Ether y tal, están subidas, están muy caras, están unos 15.000 dólares está el Bitcoin ahora y el Ether está a 400 y pico, o sea que sí que está ahora mismo caro. El precio es fijo, pero en las monedas que lo compra, como la fluctuación es alta, está ahora mismo caro. Y depende de la cantidad de información que metas ahí. No hay ningún efecto, no hay ninguna cosa más alternada. O sea, conforme metas información, lo que tú vayas ocupando, así vas a ir pagando. Que había aquí en el chat, preguntáis, Francisco pregunta que no sé si es a mí, si tengo acceso a mi plataforma y esa es privada. ¿Es así, Francisco? En general, vale. Sí, depende de cómo construyas el sistema. Puedes generar un sistema de IoT en el que sí sea una plataforma privada o puede ser que generes un sistema que tengas
parte de información en una plataforma privada, pero que luego la subas a una plataforma pública. Eso depende de cómo tú hagas la estructura de tu sistema ciberfísico, como se llama. La relación entre lo que tú mides y donde lo procesas. Venga, ¿algún comentario más? ¿Alguien más se anima? Pues si no se anima nadie más, siguiendo que ya es la hora, Carlos, si tienes algo que comentar de lo del final de la clase, aunque nos ha descubierto, no me acuerdo si era Francisco o quién, que el día 6, al ser fiesta, se pasa al 7 y el 7 no podría ser. Solo quedaría como fecha viable la del 11. Bueno, eso de no poder ser porque nosotros hemos asumido aquí que en fiesta no se trabaja, pero vamos. Que no sé, eso como queráis. Yo ayer hablé, bueno, ayer no estuve en la sesión, pero después estuve hablando con José María, que se disculpaba, ya os lo ha dicho Jale, y que nos ofrecía esas dos posibilidades, 7 u 11. Yo eso lo dejo a vuestro parecer. Preferí no cerrarlo, vamos, preferimos no cerrarlo con José María, sino que vosotros decidierais. También tened en cuenta una cosa, todos los vídeos, todas las sesiones se están grabando, es verdad que perdéis la capacidad de interacción con el ponente, pero todas las sesiones se están grabando y si alguien no puede estar uno de los días, se pasarán el vídeo y no pasa nada. Y en este caso, ya me meto en una parte documental jurídica que está bueno, de gestión que no tiene nada que ver. Si alguien no puede estar en la sesión de José María, no le va a contar para el tema del diploma o el certificado porque asumimos que ha sido problema de la organización, bueno, que no pudo conectarse ayer por problemas técnicos, ¿no? Entonces, en este sentido no pasa nada, se os pasará la grabación. Yo lo que quería es que tuviese el mayor número de asistentes posible, que cuadrase un poquillo a todos. La comunicación os la voy a pasar yo hoy mismo con el cambio. No quería alargarlo más. Por lo que veo, Pablo me pone que el 7, Raúl me pone que el 7, Francisco ayer me pone que el 7, Jorge le da igual, José Antonio León, pues el 7 a mí me toca, sí, a mí me toca turnar. Como queráis. Yo... Hay alguien que no podría el 7, pero repito, si alguien no puede el 7, yo me comprometo que cuando terminemos el día 10 os paso todas las grabaciones y el que se haya pedido la sesión del 7 la va a recuperar, ¿vale? Entonces, parece que las votaciones optan todas por el 7. Por tanto, es bueno que lo sepamos ya hoy porque os voy a mandar el correo, pero ya todos quedáis emplazados a que el 7 de 12 a 14 tenemos la sesión. Voy a cerrarlo con José María para ver que no tenga problemas. Vamos, me dijo ayer que no tenía ningún problema, que además vamos a hacer las pruebas técnicas con anterioridad. Por tanto, en principio no creo que haya ningún problema. Y yo ya despedir aquí te cedo Jales y bueno, yo dar las gracias a Javi por tenerlo, por querer aprovechar este rato con nosotros, por compartir la experiencia. No sé si has compartido tus datos de contacto o algo con la gente, pero supongo que no habrá problemas por el que se quiera poner en contacto contigo ya, incluso para alguna cosa de proyecto, de colaboración. No consulta ninguna. Y nada, darte mil gracias por estar aquí con nosotros y emplazaros a todos en principio al próximo lunes a las 12 y os pasaré la comunicación, lo cambio en el calendario del curso para que nos veamos el lunes con la sesión que nos perdimos ayer de José María y la recuperemos, ¿vale? Nada, Javi, si quieres decir algo que te estaba interrumpiendo para despedirte del personal. No, simplemente aproveche el puente para que trabajéis más, el puente este tratado que es para que trabajéis. Ya he visto que aquí lo del día 7 no hay fiesta, que todos estáis ahí a piñón, o sea que bien. Agradecer a Javier la asistencia
Y reincidir que si tenéis algún tipo de duda o comentario, os pasaremos la presentación, os pasaremos ahí que añada su correo electrónico por si alguien quiere contactar con él para cualquier tipo de duda o de colaboración. Y ya está, pues entonces si todo va como habéis comentado, el día 7 nos volvemos a ver otra vez. Fenomenal. Gracias a todos. Gracias a ti, Javi. Gracias. Buen puente, currantes.